Hay una teoría extendida en el mundo del emprendimiento que se llama la teoría del círculo de oro. Es una teoría de estas que suenan, bueno, un poco magufas para algunos y para otros tienen un montón de verdad. De este tema y de inteligencia artificial, un buen mezcladito, vamos a hablar hoy en un episodio especial, freestyle y un poco más libre de Haciendo Cosas. Haciendo Cosas, un podcast de Víctor Millán y Guillermo Gascón. Bienvenidos y bienvenidas a Haciendo Cosas, un podcast para hacedores de cosas, gente que tiene ideas e Internet es su mesa de trabajo. Yo soy Guillermo Gascón, cofundador de la agencia de desarrollo web y marketing de Cookies, y al otro lado de la línea tenemos a Víctor Millán. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido otro día más a este nuestro queridísimo podcast. Pues sí, episodio ya 94, Guillermo. Se acerca peligrosamente el episodio número 100 y igual no hacemos nada, pero bueno, pero en el 103 igual sí. Esto es como cuando, ¿sabes? Cuando se te olvida el regalo de San Valentín y dices, es que, ¿por qué hay que meterse Celebrar en San Valentín, celebrarlo? claro, Yo te regalo cosas cuando me claro. nace, ¿no? Y luego así nos va. No nace nunca. Pero sí, algo haremos, hombre. Yo creo que algo habrá que hacer. Vaya, Sí, yo lo veo sí, claro. sí, desde luego. Bien, hoy primer episodio de, en plan freestyle, de estos que planteamos para la nueva temporada, que es hablar de temas un poquito de actualidad y no tan de actualidad, porque el primer tema que traemos no es, de hecho, es una idea que yo creo que es del año 2000 y poco, si no me equivoco, 2009, 2009. algo así. Pero bueno, es un tema que es cíclico, es la teoría del círculo de oro que comentábamos y de hecho Ujú. es circular y es cíclico y esta es esta teoría, digamos, de, pues bueno, no sé un poco, sin entrar primero en definirla, ¿tú cómo la ves así a priori? Pues, si te soy sincero, cuando llegué a ella, que creo que ella había hecho, yo creo que alguna vez la había escuchado, o sea, el típico clip que pillas por ahí, ahora que esto es bastante habitual, ¿no? En los extractos de este tipo de vídeos y tal, lo había visto, pero no es hasta hace realmente poco que llegué a través de típico vídeo de un Sí. youtuber que hace remix de vídeos motivacionales y tal, un rebote así un poco raro, Ujú. y la verdad que me sonó muy bien. Y cuando miré la fecha en la que era el vídeo, pensé, hostia, esto ha aguantado bastante bien el paso del tiempo. Entonces empecé a indagar un poquito más en esta, bueno, en esta filosofía, no sé cómo podemos llamarla. A mí me da una sensación de que es un concepto como muy sencillo, que es fácil de explicar, fácil de entender y que resuena bien. Entonces, cuando, si queréis, ahora entraremos un poquito en los Sí. puntos que tiene y demás, lo compras fácil, lo compras rápido. No sé a ti si te pasa Sí. lo mismo. Sí, la verdad que es bastante fácil de, digamos, bueno, pues de comprender y de encontrarle como sentido. Vamos a intentar definirla de forma, bueno, es muy fácil de definir. Voy a compartir pantalla con que se ve una imagen un poco, aunque lo vamos a contar muy Sí. rápidamente porque para la gente que nos escuche, porque se entiende muy bien. La teoría se llama el círculo de oro porque su representación es, digamos, como una especie de círculo, más bien una diana, ¿no? Si imaginamos Ujú. como los puntos de una diana, donde está el centro de la diana y se va ampliando, y el núcleo de esa diana es el why, el por qué, ¿no? El segundo Sí. círculo es el how, el cómo, y el último círculo es el what, el qué. Y esta teoría del círculo de oro es una teoría de un autor, conferenciante ya famosísimo y escritor de libros que se llama Simon Sinek, que lo que pretende un poco contarnos es decir, empezar por el porqué. De hecho, ese es el título del libro que le llevó a la fama y del que Sí. nace esta teoría. Pues ese libro se publicó en 2009 y él después de una charla TED que fue cuando las charlas TED aún no tenían tanto plato ni tanta historia y se hizo realmente famoso y conocido y luego desde entonces ha resonado por un montón de sitios. La idea es más o menos básica y por eso es tan convincente. Y es que aplicado al tema de, digamos, del emprendimiento y de las empresas, cualquier empresa debe empezar por el porqué, por el centro de esa diana, de ese círculo. Y él lo que dice Sinek es que
todas las empresas, o nosotros como profesionales, todos estamos enfocados en el qué. Por ejemplo, yo escribo textos, o yo, ¿qué Mm, hago? Escribo reportajes, soy periodista. Si me fuera más para atrás, explicaría en el cómo, que podría entrar, pues, por ejemplo, de las temáticas que escribo, y si me fuera al why, al por qué, pues quizá encontraría algo, una gema o un concepto inicial que haría que mi mensaje pues impactara mucho más y también fuera mucho más fácil, digamos, de vender. Y esto es ujú. aplicable a cualquier tipo de profesional y a cualquier tipo de negocio, en definitiva. Y de hecho, para otras cosas de la vida. Y por acabar un poco con la idea de Sinek y un poco de también lo que ha hecho este hombre, comentar que, bueno, luego nos pondremos también un poco críticos, veremos un poco cara A y cara B de todas esta, digamos, idea tan inicial, pero bueno, él, digamos, ha hecho carrera a través de esta idea simple, ¿no? A partir de ahí ha publicado un montón de libros y, pues bueno, se ha hecho un nombre a través de eso y de hecho ahora su lema principal, para que la gente se quede un poco cerrando este círculo, valga la redundancia, su claim principal, su porqué, digamos, el porqué de Simon Sinek, es decir, hay una industria millonaria en torno a la autoayuda, a los libros de autoayuda. Dice, yo estoy intentando hacer lo mismo con la industria de ayudar a los demás, que como veamos suena súper redondo. O sea, ¿quién no le va a comprar un libro Sí. a Simon? Bueno, alguien muy egoísta igual no, pero Sí, la verdad que te acerca fácil, a sus productos porque sí, es un poco sus movimientos. Pero sí que es verdad que cuando te presenta la charla TED dura, creo que son 15 minutos, sí, de muy los poquito. sí, de los cuales, bueno, es que creo que tienen una duración estándar, no sé exactamente las charlas de este estilo. Igual sí, Sí, pues la cuestión es que del total, igual en 10 minutos no llega, ya te has quedado con el kit del tema, ¿no? ujú, Digamos que tú puedes verlo y hacerte preguntas, y son las preguntas que has dicho, las 3 preguntas más básicas, ¿no? Lo que pasa es que el por qué, él te quita de algún modo las respuestas más básicas que te pueden surgir, tipo, ¿por qué redactas o por qué trabajas en SEO o por qué has montado una agencia? Y se te pueden ocurrir, pues porque quiero ganarme la vida con esto o lo demás, ¿no? Y él, ese tipo de respuestas, ya les cambia el enfoque y dice, básicamente, esto es una consecuencia de que tú hayas elegido esto y tengas un porqué en trabajar de esto o trabajar del otro, ¿no? claro. Ganarás dinero gracias a eso, pero no es el porqué, no es la motivación por la cual has montado esto, ¿no? Y claro, cuando ya te quita un poco esas respuestas más evidentes, te quedas en ese mood reflexivo y piensas, vale, entonces si no es esto, ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Cuál es mi causa, ¿no? Con este proyecto. Y ahí es un buen vacío, en algunas ocasiones, ¿no? Él da algunos ejemplos, pone empresas muy, muy tochas como Apple y la pone Sí. contra otras empresas como Microsoft o Dell, en el que, bueno, se ve muy claramente en esa comparación cómo empresas como Apple tienen como muy claro, su propósito, ¿no? Ese porqué, o al menos han trabajado en ello y Sí. dan al consumidor algo en donde engancharse, ¿no? En ese sentido, comparado con otras empresas que, pues, no tienen muy bien definido o muy trabajado, o no promocionan bien también, Ujú. ese apartado. Y luego, si quieres, hablamos, Víctor, un poco del enfoque que él dice, porque estas preguntas a lo mejor las empresas las terminan respondiendo, pero su enfoque es ir de fuera adentro, empezar por el Sí. qué es lo que hago, cómo lo hago y por qué lo hago, cuando en realidad lo que él comenta que es lo mejor es primero justificar cuál es tu porqué, el motivo, y el resto casi es como lo que se desencadena, ¿no? Y la gente, pues obviamente va a terminar comprando tu producto o va a terminar contratando tus servicios, pero no solo por el cómo y el qué, sino, Por el porqué. habiéndote comprado el porqué primero. Claro, él lo que viene o sea, digamos, su gran mensaje es que todo el mundo construimos pues, valga la redundancia otra vez, nuestros mensajes desde el qué, y los deberíamos construir en origen, tanto a nivel filosófico como también de propuesta de valor, de venta, Sí. desde el por qué, ¿no?
Sí. Y eso, entre medio está el cómo, que es cómo hacemos eso. Y, por ejemplo, en el caso de Apple, que es verdad que se ha quedado un poco viejuno, tal y como ha evolucionado Apple en los últimos años, pero él, en la charla TED y en el libro, recoge el eslogan que ha sido de Apple durante muchos años. Ahora creo que ya no, ahora tiene el eslogan este de la privacidad, pero en origen era el de piensa diferente, ¿no? Ujú. Que me estuvo acompañando un montón de tiempo. De hecho, incluso antes de ese, el spot famoso de finales de los 80, que era tipo una alegoría de George Orwell, el que entra la chica Sí, con un mazo o tal, no sé qué, pues es un poco lo mismo, ¿no? Y de hecho, creo que el eslogan ya era entonces el de piensa diferente. Y él dice, pues Apple vende ordenadores y vende productos fáciles de usar, muy buenos, etcétera, etcétera. Ese sería su qué. El cómo es la parte, digamos, pues de usabilidad, que son bonitos, que tal, que pues bueno, son como muy robustos, los puede usar desde alguien con un fin como muy exigente a una persona mayor, porque están enfocados en esos, pero el por qué es pensar diferente. Y hay luego creo que de hecho Apple viró un poco este mensaje, pero manteniendo la esencia, y hubo un tiempo donde su porqué o su eslogan era ayudar como a la gente a ser creativo. O sea ujú, que ellos hacían como máquinas, iPhones, iPad, todo para ayudar a la gente a ser creativo. sí, Como vemos, Apple es una empresa que, según lo que dice Sinek, tiene muy claro el porqué y lo va virando, sí, pero siempre vende desde ese porqué, ¿no? Esto, en el caso de Apple, se puede ver de forma más o menos evidente porque al final es la empresa más grande del mundo, ¿no? Pero bueno, nos da como unas pinceladas de hacia dónde podríamos ir. Yo aquí ya empiezo a tener quizá algunas dudas porque, claro, he estado pensando estos días cuando decíamos, vamos a ujú, hablar de esto. ¿Esto cómo lo adapta una empresa o un profesional o un trabajador con un curro mucho más rutinario o tal? ¿Esto tiene un trasfondo que es encontrar cierta vocación, cierto propósito y cierta historia? ¿O cómo va? Porque claro, ¿esto cómo se lo transmites claro. a, yo qué sé, a un redactor que está cobrando los textos, me lo llevo a mi campo, pues a un nivel muy precario, o alguien que está empezando en temas de marketing y ve que hace mucho trabajo que no le convence, no sé, Sí, claro, yo no sé ¿no? hasta qué punto el por qué que quieres resolver ahí es ese tipo de no soluciona ese tipo de problema. O sea, si alguien está en precario o si alguien, o sea, este tipo Claro, de reflexiones no creo que no te va a hacer solucionar el problema que tienes a corto plazo. No está, yo creo que si reflexionas sobre esto y llegas a una conclusión, no te va a ayudar mañana, pero sí que te va a dar cierta proyección, ¿no? sí, Porque al final, yo lo que entiendo, y en el resto de los ejemplos que también da en la charla TED, es que cuando resuelves este porqué, de repente tienes una herramienta para que otras personas que están con esa misma inquietud o que tienen esa misma que quieren resolver lo mismo que tú estás resolviendo, pues enganchen muy bien. Obviamente, el ejemplo que ponías tú de Apple es como resolver un porqué que puede tener la mayoría de la gente que tiene la necesidad claro. de utilizar herramientas de este estilo, ¿no? Y que luego ya evoluciona en muchos sentidos y que, bueno, pues la gente compra Apple casi por estatus o por otro tipo de conceptos, ¿no? Ya no solamente por el porqué último de la marca. Creo que también por eso casos como el de Apple han ido evolucionándolo y transformándolo. Aunque creo que el hecho de, creo que había un eslogan también que era como algo como cambiar el status quo, ¿no? Es como, Sí, en todo momento han seguido manteniendo como un proceso de cambio, de ser diferentes, de pensar diferentes, sí, de como que tal, el ¿no? leitmotiv se mantiene, ¿no? En Sí, el caso. Ahora choca un poco con la Apple actual que está como muy apoltronada, ¿no? En, digamos, sí, igual quizá, ¿no? Pero bueno. se han quedado demasiado orientadas hacia lo tecnológico y Claro, bueno, han ahora con el tema de las Vision Pro quizá quieren volver a abrir un poco esa veda, ¿no? Pero bueno, esto ya nos estamos metiendo en otro tema. Es sí, verdad que si nos ponemos a buscar como las grandes empresas que nos vienen a la mente, por ejemplo, Tesla, también ujú, tiene un porqué muy claro, que es
transformar, digamos, hacerla. Bueno, de hecho, el leitmotiv de Tesla o el plan maestro este que publicaron en su momento es hacer la conducción de vehículos eléctricos accesible. Y para eso tiene el plan pues, de sacar primero vehículos caros, vender Ujú. tantos, luego otros más baratos, etcétera, etcétera, ¿no? Como que se ve ese leitmotiv y luego, si te das cuenta, lo han ido bañando de, pues también estatus, también tecnología, también muchas Claro. cosas, etcétera, etcétera, Al ¿no? final Pero hay que digamos, conseguir vender esos productos claro, y esa tecnología o lo que sea. claro, es el porqué. Volviendo a lo que comentábamos de, desde un punto de vista más precario, creo que este pensamiento esta reflexión sí que ayuda pues, a pensar como un objetivo, digamos, como profesionales, si somos individuales o si tenemos un pequeño negocio o un proyecto más o menos grande, como pensar un objetivo quizá pues a medio o a larguísimo plazo, ¿no? Es Ujú. decir, pues mira, yo quiero hacer esto, por el camino sé que estoy haciendo esto otro, pero al final tal. Lo que pasa es que aquí ya a mí se me ponen a veces con este tipo de planteamientos un poco las orejas en punta, en el sentido de que ya nos metemos en terrenos que están muy bien, porque es verdad que son ejercicios un poco pues, estratégicos y de pensamiento que están muy bien y van para de la coco, pero donde ya empieza una línea en el que pues hay muchos mensajes que son muy aprovechados, en el sentido, por el propósito, no sé, a partir del propósito y de buscar el propósito, hay mucha gente que lleva enconada en proyectos que no tienen ningún tipo de viabilidad. O a partir del propósito, hay mucha gente que se piensa que piensa que su propósito, pues se está dedicando a algo que no necesariamente se le da bien, pues por otro tipo de razones, ¿no? Ujú. Entonces, yo creo que también sobre este tipo de teorías o de planteamientos que están muy bien, dan pie también a que mucha gente se aproveche de ellos para cimentar mensajes como muy facilones, ¿no? Que Sí, en el mundo online abundan mucho, el tema de tal. claro. Entonces, bueno, Claro, aquí yo en alguna de las charlas que le he escuchado a este hombre, al final viene a tira balones fuera cuando le plantean preguntas sí, de este estilo, ¿no? Y la respuesta que dice es que al final esto no deja de ser una herramienta para la gente sí, que tiene un proyecto o o es profesional en un campo y demás. Porque lo que te está diciendo es, reflexiona, tú puedes ser bueno o mal profesional, sí, puedes ser bueno vendiendo producto, fabricando producto o comercializando lo que sea, ¿no? Pero si tú no tienes claro este tipo de preguntas y este tipo de respuestas, pues te va a costar más trazar planes a medio y largo plazo, aunque puedas hacer el producto perfecto. Y el ejemplo que ponía él es que productos como marcas como Dell o marcas como Microsoft, que no han tenido un claro ejemplo de respuesta para el por qué, pues no han conseguido destacar en ciertos campos o hacer competencia a Apple en ciertos campos sí. donde la cota donde no han podido competir con el mercado que tenía Apple, ¿no? ¿Por qué? Ujú, Porque la gente seguía comprando Apple por un poco muchos motivos, pero en parte los que ya venían de esa trayectoria de responder un poco a ese leitmotiv. ujú. Sinceramente, no es algo que creo que nos solucione, en el corto plazo, pero, por ejemplo, yo estos días he estado reflexionando mucho, intentando llevármelo a mis parcelas, ¿no? Pues en mi empresa, pues que cuáles son cuál es el qué es lo que nos hace que queramos, posicionar nuestro proyecto, en este área como es el del desarrollo web para los próximos años, ¿no? ¿Qué es lo que queremos hacer con Deku? Claro. Pues ese tipo de preguntas, hostia, te remueve un poco por dentro y hay Sí. veces que dices: "Pues es que no lo tengo tan claro". O sea, porque Mm. es muy fácil que en su momento te planteas, el origen de un proyecto con una motivación, pero Sí. no respondiendo esa pregunta inicial. Y sobre todo, yo me ponía un poco así en plan hater o en plan crítico por también buscarle las costuras. Y porque de verdad pienso que sobre este tipo de planteamientos hay mucha gente que se sube encima para luego Sí, vender moto de muchas cosas, ¿no? Pero es verdad que son preguntas que está muy bien hacérselas, porque muchas veces estamos en la rutina y esto nos dice, nos da un poco sí, pues el porqué, ¿no? Nunca mejor dicho. Y además, hay dos cosas para mí importantes. La primera, él no lo plantea, aunque los ejemplos que pone son como muy sí, enormes, conocidos ¿no? por todos, sí. Sí, creo que también en el libro o da posterior nombre al caso de Google, que el objetivo de Google ahora ya, no sé si lo ha cambiado, pero en principio era ordenar toda la información de la web, pues ese tipo de cosas, ¿no? Como objetivos muy grandilocuentes. Mm, Él no dice que ese objetivo tenga que ser siempre como mega altruista. Es decir, si yo tengo, por ejemplo,
una empresa de, no lo sé, bueno, da igual. No tiene por qué ser siempre, pues es que yo quiero ayudar a la sostenibilidad del planeta a Sí. través de mi ferretería o mi empresa de desarrollo web. Pues no, igual no tiene sentido, pero igual tú dices, pues yo quiero hacer, yo qué sé, hacer lo que sea de una forma que ayude a este tipo de personas o con este propósito, o él tampoco niega un propósito egoísta que puede decir, pues mira, yo es que quiero hacer las cosas de este estilo o de esta forma porque mi objetivo, mi porqué es conseguir un trabajo que me permita vivir de una forma más o menos bien, pero tener una vida que me permita en mi área personal pues Ujú. atender muchas más cosas, ¿no? Entonces, tampoco hay que ligarlo como a grandes objetivos de vamos a buscar una revolución o hacer el mundo. Sí. Pero hay un segundo punto que para mí también es muy importante y es que, aunque él está jugando siempre con el tema del propósito, porque al final es como un elemento que vende muy bien su teoría, él es muy utilitarista con esto. Él dice, las empresas o los negocios o las ideas que tienen el porqué venden más. Es más fácil que coloquen su producto. Entonces es muy utilitarista y eso también está bien tenerlo en cuenta. Es decir, es que si tú consigues construir un porqué de verdad, es un elemento de Claro. diferenciación. Es el ejemplo de Apple contra Dell que hemos puesto, ¿no? Pues los ordenadores Dell son muy robustos, pero no sé por qué la gente prefiere tal, pues porque hay una marca y toda una idiosincrasia detrás. Y esto sí que es, este perfil utilitarista ayuda a ver tanto oportunidades de diferenciación como también, en un momento dado, vías de un poco de ayudar. Por ejemplo, me imagino, pongamos a alguien que hereda una empresa, no sé, yo qué sé, de velas o de algo así, ¿no? Sí. Pues dice, pues mira, yo quiero hacer velas que sean que estén hechos con cera reciclada de otras velas, ¿no? Y ese es un poco el tema, porque así pues contribuimos a no sé qué. O quiero hacer una empresa de velas que ayude, que destine una parte, digamos, a las abejas, porque al final son las que fabrican la cera, y Ujú. ¿no? Hacer muchas cosas. Pues ahí puede encontrar como elementos de diferenciación que cumplen ese porqué, decir, pues yo quiero conseguir, mi porqué es tener la empresa de velas más, no sé, más, pues que tenga más impacto positivo de todas las que hay en la competencia. Y ese Ujú. es un poco el propósito. Y por ahí sí que encuentran ese Claro. vehículo, tanto para como de hacer algo con propósito, como de tener un factor de venta y de Sí, diferenciación. sí. Es buen ejemplo porque ese porqué a mí me puede hacer sentirme en sintonía y decir, yo quiero participar o sea, yo le compro a esta empresa porque sé que su filosofía en ese sentido y el producto que venden cumple con un propósito. Y Ujú. luego, pues, ¿cómo lo hace? Pues tú ya explicarás que para conseguir ese propósito las velas están hechas de X forma o con X materiales y al final la última respuesta es que vendes unas velas que funcionan bien y que Sí. huelen bien y bla, 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 ¿no? Pero sí que estás cumpliendo un poco de dentro a fuera y responde perfectamente. Yo una de las cosas que quería eh, apuntar es que yo uno de los fallos que tenía cuando empecé a reflexionar sobre esto es que muchas veces me llevaba las preguntas hacia mí mismo y Claro. en realidad tienes que dirigir esas preguntas hacia el elemento que quieres ordenar. O sea, si lo que quieres ordenar es tu empresa, haz las preguntas sobre ella misma, ¿no? Porque hay ciertos momentos en los que tiendes un poco a confundirte, ¿no? ¿Qué es lo que quiero conseguir yo? ¿Qué es lo que quiere conseguir la empresa? Y en realidad son dos entidades diferentes que Sí. tienen que responder sus propias preguntas, ¿no? Luego puedes alinearlo o no, pero en ese sentido creo que son preguntas que se pueden resolver de forma diferente. Incluso quizá se podría también como buscar ese porqué en los clientes finales o en los receptores finales, ¿no? De la actividad pues de tu proyecto, de lo que sea, ¿no? Mm. Porque al final es ahí por donde va un poco. No lo sé. Hay muchas formas de afrontarlo, pero desde luego, mira, solamente las ideas que nos ha dado, o sea, las vueltas que le hemos dado un poco al Sí. coco, están, bueno, yo creo que están bien. Otro ejemplo que se me venía a la cabeza, que yo creo que combina muy bien lo que es un factor de diferenciación con un factor a través de este porqué como de ayuda, de sostenibilidad. El caso de Minimalism, ¿no? Ujú. La empresa esta de ropa, pues que al fin, además de hacerla como en proximidad todo lo que pueden, es sin logo, etcétera, etcétera. Su diferenciación es no tener marca, o sea, no tener una marca visible, ser sostenible, y
a través de esa diferenciación, que es su porqué, es decir, hay otra forma de hacer moda frente al fast food o el fast fashion de los Zara y tal, nosotros vamos a hacerlo de Sí, otra forma, esa es la motivación, ese es el porqué, pero además es un elemento de venta, porque claro, la gente dice, pues mira, yo estoy cansado de llevar los logos, es verdad que me podría comprar la camiseta de 5 euros de H&M, pero estos tíos además pues lo producen lo más cerca que pueden, no sé qué, no sé cuántos. Construyen a partir de todo eso una figura, pues una identidad, un marketing y tal, y lo tienen hecho. Y yo creo que sí que es un caso de una empresa mucho más cercana sí. que Apple, que sí que ha conseguido construir desde ese porqué pues una propuesta de negocio, de venta y de articular, digamos, todo su Sí. ideario un poco. Y yo creo que incluso ese proyecto, yo no lo sé hasta qué punto, ¿no? O sea, sé que tienen, pues, políticas bueno, lo que cuesta el reparto el consumo cero, ¿no? El típico reparto Sí, con consumo cero. Este tipo de acciones las tienen todas súper aplicadas porque es una de las bazas o uno de los valores que les representa, pero creo que funcionaría bien simplemente como porque da la sensación de que tiene que ser algo que vaya con el medio ambiente o que vaya con la claro. sostenibilidad y tampoco tiene que ser así, o sea, puede que sea algo que digas: "Voy en contra de lo establecido", que es un Sí, poco un porqué que puedes, tomar, y ahí no sí, estás ayudando ni al medio ambiente ni nada. Puedes decir: "Es que estoy en contra de la moda que hay actualmente. Yo sí, planteo las cosas para la gente que quiera verlo de una forma diferente". Y ahí fíjate que no estamos justificando por no, ningún lado el hecho de que me compres a mí con otro por un motivo más elevado que decir, yo lo hago diferente y eso es suficiente, ¿no? ¿Y cómo lo hago? Pues así. ¿Y qué es lo que hago? Pues es esto. Ya está. ¿No? Es que es un sí. poco responder a esto. ¿Has conseguido avanzar y tener como un porqué definido o estás todavía en trabajo de ello? Pues, ¿sabes lo que pasa? Que, por ejemplo, para empresa de cookies es algo que no puedo definir yo solo. Necesito juntarme con mis 3 socios y tenemos un montón de porqués, ¿no? Pero, quiero cristalizar algo de lo que estemos entre los 3 muy, muy metidos y que nos sirva un poco para pasar por encima de muchos baches y muchas porque igual que otros días hemos hablado de las luces brillantes y cómo te puedes despistar con proyectos y tal, hay veces que incluso dentro del propósito de una empresa es muy fácil dejarse llevar por corrientes o por nuevas oportunidades, por cosas que van apareciendo, y eso te hace a veces perder el propósito original. Y creo que Sí, es algo que si tú lo tienes bastante fijo y obviamente no es si Apple es capaz de flexibilizarlo, nosotros también, pero si lo tienes más o menos en el horizonte y eres presente. capaz Sí, de seguirlo, creo que ganas muchos puntos en el medio y largo plazo, ¿no? Y sí. no sé, creo que nos falta todavía un poquillo, estamos en el camino. Ujú. Es lo típico que yo creo que es bueno, yo tampoco lo tengo claro, ¿eh? Pero sí que creo que más o menos me voy acercando a configurar algo con lo que yo por lo menos me siento más cómodo Ujú. y también un poco intento no hacer las cosas como se hacen en el sector en el que me muevo yo y ese tipo de cosas. Pero creo que es lo típico que te puedes poner como un recordatorio en lo que tú uses, en Google Sí. Calendar, en Notion o lo que sea, para una vez al año hacer como una especie de mini evaluación de decir, vale, en su momento me fijé este por qué, estoy caminando hacia él, me equivoqué en el momento de definirlo o este Sí, tipo porque de cosas. pueden pasar o sea, que puede haber fallos a la hora de definirlo esto, o sea, que no es Claro, no es claro, que claro. digas: "Hoy he tenido, se me ha aparecido la Virgen y entonces ya tengo aquí el Claro. concepto súper claro y he dado en el clavo", ¿no? Puede ser algo en el que estés equivocado. Pero bueno, creo que es mejor esto que no tener nada. Y la reflexión al final, cuando estábamos hablando de todo esto, es en plan de, muchas veces este tipo de preguntas las tienes en el típico checklist de, de previo a montar cualquier idea de proyecto, cualquier empresa, cualquier cosa, pero que son las típicas de, pues porque tal, Sí, ¿y cómo te enfocas? Pues porque así, lo respondes un poco por rellenar esos huecos y creer que has hecho ese trabajo de reflexión, ¿no? claro. Hubo una época, yo creo que heredado un poco de esto, porque era 2012, tal, que en todas las webs, ahora se ve menos las que no se han actualizado desde entonces, Ujú. todas las empresas tenían lo típico de misión y visión, que yo aún no sé muy También. bien Y si valores es qué es también, sí, quién, sí. ¿no? ¿Qué es lo de misión y visión? ¿Es una serie de Marvel o? Porque claro, no Sí, sé qué es la visión y no sé cuál es la diferencia de la visión, pero bueno, da igual. Pero eso se puso muy de moda, iba un poco en este sentido y veías un montón de textos encaminados a
cambiar el mundo o a cosas como muy Y no grandilocuentes, existía ¿no? ChatGPT, No cuidado, existía porque ChatGPT, es verdad. Pero bueno, la porque gente eso hubiera estado plagadito de sí, pero pero bueno, misión y sí. visión, tengo una empresa de tal, dime mi misión y visión, por favor. Por cierto, ¿sabes que sí que tiene una misión, una visión y un porqué muy claro? Yo creo que sí. Nuestro queridísimo club privado para Hacedores Plus. Toda esta Eso gente es. que ahora mismo está que pertenece, que se ha decidido a dar el paso y unirse a gente que quiere hacer más cosas todavía, entrando en haciendocosas.online/plus y que, bueno, pues tienen a su disposición episodios exclusivos que vamos grabando todos los meses, hacemos algunos directos grupales así privados para comentar, pues idas de olla que tenemos internas, de hecho luego tenemos unas cuantas que Ujú. contar. Tenemos también plantillas de Notion para que todos aquellos que pues estéis elaborando algún proyecto o queráis tener alguna ayuda extra con Notion para hacer gestiones varias, pues tenemos un abanico interesante. Así que animarse, porque yo no sé, Víctor, cómo está ahora mismo el precio, pero en algún momento va a subir. Yo creo que antes de que acabe, bueno, yo daría un mes o el siguiente, se enterarán la gente si quiere apuntarse en nuestro newsletter, en haciendocosas.online/boletín, o en nuestro espacio en Substack, que se apunten e iremos contando. Mm, Pero vamos, yo iría directamente a haciendocosas.online/plus y lo dejamos también en las notas del programa y que vayan y vean el precio que hay ahora, porque lo que está claro es que no va a bajar. ¿Por qué? Pues porque tenemos una intención, yo creo que está bastante alineado con el propósito, que es que sea una comunidad muy cercana, muy de gente bastante real en sus proyectos online, muy de andar por casa, como, no sé, como pues eso, que podamos hablar en confianza, que podamos compartir casos, pues los nuestros y también los de gente que está dentro, que son sí, realmente cercanos, que no son muy alejados, que son palpables y sobre todo pasándoselo bien por el camino. Y eso se consigue con una comunidad, pues bueno, que vaya creciendo poco a poco y estas políticas un poco de subida de precio hacen que la gente entre pues cuando la gente está realmente preparada y sobre todo pues previenen que no haya como grandes tampoco que sí, esto tampoco tenemos una intención aquí de más allá de a nivel económico hacer más o menos viable el podcast y pasarlo bien, que es un poco el objetivo de hacer todo lo que hacemos. Así que sí. bueno, quien quiera hacer cosas online acompañado en haciendocosas.online/plus ahí se puede apuntar. Por cierto, al hilo de esto un poco de valorar qué hacemos y qué no hacemos, no sé si justo antes o justo después de este episodio, pero habremos grabado un episodio privado con una plantilla de Notion exclusiva para los Hacedores Plus, enfocada en evaluar clientes y proyectos a Mm, nivel de satisfacción, a nivel de tal, a nivel de varios factores, con una fórmula muy sencilla para que todos los Hacedores Plus puedan salir pues un poco haciendo como también otra reflexión tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista de satisfacción en otros muchos factores, de un poco cómo está su tablero un poco de juego a nivel sí, de proyectos y laboral. Muy enfocado en freelance, quizá que trabajen con varios clientes, o muy enfocado, digamos, en cualquier persona que también tenga su curro como más en foco, pero también tenga proyectos. Pues ver un claro. poco cómo está todo ese, que sea como una especie de vistazo. Así Mola que eso es bastante. lo que viene. Tenemos segundo tema, Guillermo, de este freestyle. Casi nada. Pues hoy vamos a hablar un poquito de IA porque es algo que siempre que estamos en la barra del Maravilla. bar se apetece un poquito. Hablaremos del New York Times para que cuentes algunas cosillas interesantes de puestos de trabajo nuevos que están apareciendo y Que no, que antes no existían y que te están intentando ocultar, que no son prompt engineers. porque Estos eso ya ya no son mejor. existirá. Ya no existe. Y hablaremos de Dalí 3 que es como un poco la revolución que nos está llegando. Esta es la nueva ola, ¿no? De Sí. la inteligencia artificial y de ChatGPT, etcétera, etcétera. ¿Has podido jugar con DALI 3? No, tío, o sea, sé que solo se puede hacer ahora mismo desde Bing y que algunos privilegiados desde ChatGPT pueden hacer Ya ya. les han puesto, Sí, ya les han puesto esto, sí. Em, a ver, mira, voy a describir y voy a compartir también pantalla de un hilo de Juan González de Useo, ujú, donde la gran novedad de DALI 3, bueno, hay varias novedades. Sabéis que DALI es el modelo de OpenAI enfocado en imagen. Bueno, ha pegado un cambio total. sí. Esto era competencia de Midjourney, ¿no? Para que nos Esto hagamos es, una pero, idea. pero es que Midjourney estaba muy por encima y ahora está DALI 3 como muy, 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 yo creo que para mí bastante por encima, porque ha ¿Sí? cambiado un montón el estilo también de cómo construye los dibujos.
Dalí tenía un estilo que era muy paradigmático, que era como muy un poco impresionista en muchos casos, ¿no? De Ujú. cómo construir las cosas. Y aquí, por ejemplo, en estas imágenes, bueno, lo que vemos son unos logos que son los típicos de casi de universidad americana, Sí. podrían equipararse, pero Sí, además hay varias novedades. Una, DALI 3 está integrado en ChatGPT para usuarios Plus y en Bing, es decir, le puedes dar directamente comandos vía chat escritos. La elaboración de los prompts, que por ejemplo en Midjourney parecía que escribían en un lenguaje súper extraño, en total. Klingon, pues ahora es mucho más natural, con lo cual lo que comentamos, los prompt engineers se han ido a tomar por saco en un momento. Están Ahora con el ahora epígrafe ahora de... intentaré matizar eso, ¿vale? Para que nadie se Vale, dé por vale. aludido. Vale, vale. Y también ha cambiado mucho el estilo y es capaz ahora DALI 3 de introducir palabras, o sea, rótulos de palabras. Por ejemplo, Ujú. en el caso que estamos viendo, vemos estos logos y que Juan González Vila ha introducido Useo como una letra que se puede leer dentro del logo. Que esto es algo que tanto Dalí como Midjourney, Dalí lo hacía muy mal, Midjourney Sí, yo creo que tampoco lo nada, hacía, nada, no ha llegado nunca. y lo empezaba a hacer Ideogram, que voy a abrirlo aquí en un Sí, momento, porque Ideogram, que está respaldada por Google, sí que conseguía, digamos, veis, aquí hay un montón de ejemplos sí, de logos, bueno, de logos, de recreaciones que tienen ya un un texto siempre, texto, ¿no? sí, sí, sí. En fin, con un estilo muy Midjourney, pero bueno, esos son los cambios. Para mí, yo creo que hay varias cosas. Lo primero, creo que mucha gente que pagaba Midjourney va a dejar de pagar Midjourney. Claro. Igual no todos los que le sacaban más partido, pero mucha gente que pagaba ChatGPT Plus, pues sí. Sí, yo creo, la primera reflexión es, ¿cuánta gente sacaba partido a Midjourney? En el sentido de vender las imágenes que estaban sacando de ahí o utilizarlas con fines comerciales. Yo creo que de la cantidad de gente que pagaba por la herramienta, joder, mi hermano, por ejemplo, pagaba la herramienta simplemente porque le gustaba hacer Claro, pruebas, porque le gustaba, pero ahora teniendo esta versión y pudiendo activarla desde ChatGPT Premium, pues se pasan a esto. O sea, porque te da la potencia de 2 herramientas de inteligencia artificial en una, ¿no? claro. Y creo que todavía no ha llegado el punto en el que haya una herramienta que sirva, una herramienta de estas de generación de imágenes, que cubra todo el espectro de tipos de imágenes de No, un superando al resto, ¿no? Porque yo sí que he visto que pruebas se están haciendo comparando calidad fotográfica entre Midjourney y DALL-E 3 y todavía no llega al detalle al que está ahora mismo sacando Midjourney. O sea, es que es muy, muy, muy loco lo que se ya, está consiguiendo sacar desde Midjourney, pero auténticas sí. fotografías que no llegas a Me parecen muy diferenciarlas realistas. de la realidad, ¿no? Y Eso sí que además, todavía no se ha logrado no. desde... En realidad, en realismo, no. Estas imágenes que se veían tipo naturaleza, ¡buah! Era eso, una pasada. Y luego, además, Midjourney tenía. Esto es muy curioso, porque Midjourney casi que tenía como su propio estilo. Es decir, había un montón de imágenes como Sí, muy estilizadas que eran muy estilo Midjourney. Habrá que ver. Dalí también tenía su estilo, que era este como más. Pues eso, un poco más impresionista en muchos sí, casos, un poco más aberrante también en sí, otros. Y esto es bastante curioso, como bueno, las tripas que haya de todo el dataset, de cómo estén configuradas, claro. cómo cambia la capacidad digamos, de cada inteligencia artificial para crear unas cosas u otras, ¿no? Es que yo lo que entiendo es que claro, si se basan en un tipo de imágenes más que en Sí, otros a la hora de alimentar un poco el dataset, pues salen un estilo más marcado en un lado y más marcado en otro. Pero claro, al meterles, yo entiendo que habrán nivelado muchísimo más el volumen de las claro. imágenes de cada estilo y ahora estará todo mucho más normalizado. No sé. Tú comentabas que crees que no hay una IA para todo tipo de imágenes. Estoy de acuerdo, pero tampoco ChatGPT con esto, como que intentaba, o OpenAI, crear también como una inteligencia artificial con el chat integrado que genere Sí, imágenes y texto. Tampoco estoy convencido de que ChatGPT, por ejemplo, sirva para generar, bueno, generar texto a Capoña, hemos comentado muchas veces que tiene muchos problemas y que puede traer sí, muchos problemas, digamos, también a medio plazo, con vistas al futuro. Pero lo comentábamos antes de empezar a grabar, el modelo por el que pagas, el 4, yo creo, y tú me decías que también, que para generación, digamos, de textos básicos sobre los que tú editar después,
a nivel de volumen y a nivel de facilidad para darle indicaciones y con un prompt que diga, pues quiero hablar de este tema, introduce estos párrafos, Sí. funciona mejor el 3.5, el gratuito, que el 4. Como que el 4 está mucho más enfocado en hacer tareas de cruzar datos, de elaborar como cosas un poco más, pero en la generación se queda muy escueto, seguramente porque le han metido algún tipo de freno para que no consuma tanto, no lo sé. Sí, yo creo que es como que se está intentando limitar porque se sabe que es un poco más inteligente y que eso lleva un Puede poquito dominar el más de mundo. gasto de recursos. A ver, lo que sí que si lo piensas en bruto, creo que la versión gratuita funciona bastante de una forma lo suficientemente buena como para que no te merezca la pena el pasarte a Sí, versión 4.0. sí, La cosa es que en entornos más de conversación o donde le pides a la IA que siga el hilo de un tema o que entre a un detalle un poquito más preciso, ahí sí que funciona bastante, bastante mejor la el versión 4. 4. Pero claro, tienen que ser cosas en las que estés metiendo mucho dato en el prompt y entonces puedas razonarlo mucho mejor Claro. y sacar mejor la información. Y, por ejemplo, sacar conclusiones, si tú le subes una tabla o algo, por el estilo, el 4 sí que Sí, obviamente le da 1000 vueltas sí, al 3.5. se nota Pero mucho. bueno. Y lo que yo no sé, Guillermo, cuando salió ChatGPT y todas estas, bueno, todas las herramientas derivadas de tipo Jasper, tipo Sonic y tal, Mm, se focalizó mucho en el nicho de la redacción como posible, primero que se iba a ir un poco al hoyo con tema de ChatGPT. Yo no sé, viendo lo que se está produciendo ahora a nivel de generación de logos, de imágenes con DALL-E 3, con Midjourney y tal, sí. no soy diseñador, igual lo veo como igual que la gente que opina desde de gente que redacta desde la otra orilla, ¿no? Pero hostia, a mí sí que me daría la impresión de que hay mucha gente que se ha ido de la escena con este tipo de herramientas, ¿no? Sí, sobre todo gente que está haciendo cosas un poco estándar y demás, sin un estilo propio y tal, creo Sí, que se van a ver un poco apeados. Pero una reflexión que tenía yo antes, que decía que quería limpiar un poco el nombre de los prompt sí, engineers, es que sobre todo esta gente que está ligada a la generación de imágenes, lo que digamos que la capacidad que han desarrollado, aparte de esa elaboración del prompt en Klingon, sí, es de entender un poco qué cosas hay que darle a las IAs sí, para que te generen un resultado, ¿no? Que tú, a lo mejor, ahora desde un entorno de chat, o más, coloquial, puedes escribir una petición, pero es que no conoces las posibilidades. O sea, es que la diferencia es que hay gente que ya sabe exactamente que tiene que pedirle ya, un tiro de cámara, sabe que tiene que pedirle un estilo, sabe que eso tiene que es. pedirle, unos colores o un tipo de filtro o un tipo de O un estilo, que hay un muchos estilos objetivo de que cámara, cosas así, claro, que es entonces, claro, eso a ti y a mí no se nos ocurre, a no ser que hayamos estudiado una buena carrera de prompt engineer y tengamos un poco ese concepto. Pero, va a venir una cosa que en realidad viene muy pronto, que es el tema este de la multimodalidad, que es lo que se está ya vaticinando como que llega pronto, que viene, en el que tú sí puedes subir una imagen sí, a las herramientas de inteligencia artificial y tú imagínate que tú ya le subes un logo y tú ya. dices, quiero que con este estilo me hagas un logo para tal. Eso con DALL-E 3 ya se puede hacer. O sea, yo puedo subir un boceto hecho en una servilleta de una idea de logo Sí, y él me lo transforma. claro, Ya, pero imagínate una fotografía. Subes una ya, fotografía y dices, quiero una fotografía con estas características, pero en que en lugar de que aparezca una chica o que utilizándola, pues aparezca en el centro un X animal. No sé, como que te puedes apoyar para sustraer la información que tiene esa foto y sí, crear algo a partir de ella o para incluir cosas dentro de ella. Un poco puede restar ese valor de saber cómo explicar que el tipo de imagen, el objeto, tal. Es como, puede estar claro. un poco ahí el siguiente avance. Las famosas imágenes del Papa y de Trump en una pelea que se viralizaron hace Sí, unos meses, que estaban hechas con Midjourney, que seguramente llevaron un curro de prom de gente que sí, controlaba mucho, ahora seguramente sean mucho más fáciles de crear también todo ese tipo de imágenes falsas o que pueden ser falseables o que pueden engañar a la gente con este tipo de herramientas. claro. Habrá que tener ojo. No me extrañaría
que en un momento dado OpenAI, de hecho ya con algunos textos te capa, cualquier nombre reconocible no genera una imagen con esa cara. Sí, y de Puede ser. hecho, Midjourney tiene un montonazo de palabras bloqueadas, no puedes hablar de sangre, no puedes hablar de sexo, Claro, no puedes hablar de desnudo, o sea, fíjate. ya obviamente tienen que poner unos filtros previos porque si no, el resultado se puede ir de madre. Y aún así hay un montón de gente que, pues, que está rozando Ya. líneas un poquito chungas con lo que está generando con estas herramientas. Entonces, veremos hasta dónde pueden capar, que eso también será un tema Sí. interesante. El último tema que queríamos comentar es esto que tú anticipabas, y es que The New York Times, el diario seguramente más prestigioso del mundo, ha puesto una oferta de empleo para encontrar un editor de un área de noticias con inteligencia artificial, cuyo Ujú, trabajo va a ser, pues, o lo quieren para que esté como a la vanguardia de explorar qué se puede hacer con inteligencia artificial en torno a la generación de noticias. De esto ya hemos hablado alguna vez en el podcast, de cómo los diarios generan y los medios online generan muchas noticias que en realidad pues son un cruce de datos, por ejemplo, las sí, típicas noticias de el precio de la gasolina hoy, el precio de tal, que en realidad es tener enchufado una base de datos y un generador, y podría haber alguien que revise y diga, vale, es correcto y ya sí. está, y no tener a un becario empleando quizá pues 20 minutos o media hora de su tiempo. Pero claro, ya ha habido diarios que han intentado generar noticias solamente con inteligencia artificial. El primero fue C-Computer, o no me acuerdo, bueno, creaban unas noticias que estaban avisadas que generaban por Ujú. inteligencia artificial, lo echaron para atrás porque los resultados no eran buenos. Gizmodo en español hace poco hizo el Sí, cambio este de que despidió a sus trabajadores, que eran 5 en España en la plantilla en castellano, para poner autotraducciones de las ediciones en inglés. Han sido un desastre porque yo no sé muy bien qué inteligencia artificial usan, pero van mezclando idiomas, lo hace ya. realmente mal. Eh, y bueno, hasta ahora los casos no han sido positivos, pero New York Times parece que sí que quiere alguien como que también no solamente generar noticias por inteligencia artificial en un momento dado, que yo creo que es algo que vamos a ver más pronto que tarde, sino noticias muy rudimentarias, ¿no? O muy básicas, sino formar y estar un poco como tirando de toda la redacción para que digan, oye, has acabado de escribir tu texto, vale, pues puedes pasarlo por aquí y te va a detectar sin que tú tengas que hacer como una relectura hiper profunda, si es una revisión de estilo. Y Ujú, tranquilo, pídele la revisión así para que te indique cómo todo lo que ha cambiado, para que no se pase nada, ¿no? Para que no cometa ningún error que tú no puedas supervisar. Puedes ujú. utilizar esta otra herramienta para hacer esta otra historia. Puedes entrevistar a este refugiado de este país con esta herramienta de autotraducción en directo. En fin, alguien que Sí, esté un poco como tirando de la redacción en este sentido, que yo creo que es bastante inteligente, ¿no? mola y joder, es un puesto que ponía el sueldo, ¿no? No sé. Sí, $180.000, ¿no? O a partir de $180.000, que comentábamos que en el estándar quizá de Estados Unidos no es tantísimo, pero tú decías que, claro, para repartir con la inteligencia artificial no está Claro. mal. Hombre, si vamos a pachas, yo lo veo Claro, bastante bien. Que, yo entiendo que será el desde, ¿no? Según valía, esto es eso es, muy es según muy valía, eso es. no, a ver, está guay. Yo, sinceramente, se me ocurría mientras hablabas que habrá un momento en el que entiendo que, obviamente, no todo, pero muchas noticias se podrán generar en función de cruces de datos de noticias que se estén publicando Claro, en un mismo medio, con ¿no? una Y que API, sí, sí. que puedan llegar La a previsión del relacionar. tiempo, este tipo de cosas. Ujú, Para que la lectura de los datos que saca, digamos, por general la EMET, la previsión del tiempo, pues sí que una interpretación la podrá tener que hacer un meteorólogo, ¿no? sí. Pero bueno, No, muchos pero datos se podrán seguir trabajando, típicas claro. noticias de los sorteos de la lotería. Pues es que son Claro. noticias que no tienen ningún tipo de secreto, es un número y dar la noticia de que ha tocado ese, ¿no? Pero es que No lo incluso sé. calendarios de eventos, imagínate, Sí, si mezclas datos de el tiempo, calendarios de eventos, de información, yo qué sé, de tráfico, de cortes sí. de tal, o sea, puedes generar contenido más o menos útil para el usuario que prácticamente no tenga que tocar nadie. Algo que es bastante pesado, extraer noticias o, sí, noticias del BOE, que es un Ujú, lenguaje hiperfarragoso. total, No sé, con una supervisión humana, pero por ejemplo también extraer rápidamente sentencias, digamos, pues una especie de resumen sobre el que ya se pueda trabajar. claro, Porque joder, una de las tareas más farragosas de cualquier periodista es tener que enfrentarse a una sentencia de 600 páginas en PDF, madre mía, encima en un chaval. formato muy poco trabajable,
Pues claro, pues te la tendrás que, si es un caso, o sea, te lo tendrás que leer bien, pero tener un primer tiro por saber por dónde Sí, ir puede estar bastante bien. Además que este tipo de herramientas te pueden decir, en esta página se menciona esto, en sí, esta sí. tal, y ya a partir de ahí tú Chequear, vas ¿no? buscando ya las pepitas, no vas a leerte todo. No lo Claro, sé. claro. Al final son herramientas de Pero igual tienes productividad. que aplicar, no lo sé, igual estamos aquí hablando Claro. y De hecho, estoy a punto de coger los billetes. lo No, tienes porque ahí. he pedido trabajar en horario español y desde casa. Me han dicho Ah, que no. Pero vaya bueno. tela, es que lo queremos todo, macho, no se puede, no se puede. En fin, esto que comentamos, y lo comentaremos en siguiente freestyle o en un episodio, vamos a hablar del último update de Google, Mm, porque todos estos temas de inteligencia artificial, Google está como una especie de diatriba donde ya acepta que se genere contenido, al menos sobre su documentación. Ya no dice que sea contenido generado por personas, sino solamente para personas, puede ser contenido sí, generado por IA, pero a la vez está dando muchísima, cada vez más relevancia, parece, a el peso de los autores. Es decir, estamos en un momento en el que a nivel de creación de contenido, de redacción, de medios, cada vez tiene más peso fichar a un periodista para que ponga su firma, si ese periodista tiene un background sobre ciertos temas, porque da como entidad y sí, Google tiene muy fácil trazar un perfil de decir, esta persona tiene este perfil en redes sociales, hacer la triangulación y decir, es una noticia que ya le doy un punto de relevancia, sí. y a la vez está compitiendo con toda la generación de contenido por inteligencia artificial. Así que yo creo que estamos en un mundo realmente fascinante. Yo creo que nos podemos estar muy contentos de estar haciendo cosas ahora mismo y Sí. no en el, no sé, en el... bueno, a ver, yo estoy bien ahora. Estoy No pensando... vamos a decir que estábamos mal hace 200 años, porque no estábamos. Ahora seguramente estamos mejor y la verdad que se disfruta todo esto, aunque tengamos cierto temor en algunos momentos. Luego, nada, perspectiva de meses, porque ahora mismo no hace falta mucho más, te hacen ver las cosas con otra intensidad y obviamente nada ha parado porque has hablado de una actualización de algoritmo hace Ya, unas acaban de escasas tirar horas otra, han ¿no? sacado otra y en la que hablan de revisión de contenidos generados de forma automática. O sea Sí, que esto no sí. para, no para, hay que estar un poco con esas vibraciones más o menos constantes y sin venirse abajo. Por cierto, está saliendo este episodio publicado a comienzos ya cercanos a mediados de octubre. 28 de octubre, fecha en la que Elon Musk compró Twitter. 6-11 de noviembre, me vayan las fechas, fecha en la que se lanzó abierto al público ChatGPT. O sea, fíjate cómo ha cambiado Sí, el mundo a nivel tecnológico, contenidos, tal, en menos de un año. Es flipante. es Así que increíble. nada, nos despedimos de este primer freestyle. Espero que os guste. El siguiente será, bueno, más no, mejor puede que sí, ya veremos, ¿no? Habrá que escucharlo o verlo para saberlo. Vamos a pedir a la gente que se pase por los canales habituales, que si nos estáis viendo en YouTube, que, jolín, la verdad que Víctor, estoy contento porque vamos a conseguir Hay mucha unos gente. resultados en YouTube bastante mejor de lo previstos. Dejáis por ahí vuestro comentario abajo si tenéis alguna opinión sobre lo que hemos comentado. Ya sabéis todos estos temas que hay que hacer de suscribirse, campanita y bla, bla, bla. Si nos escuchas como siempre desde Spotify, pues le das a like para suscribirte al podcast, al corazoncito, y si nos escucháis desde Apple Podcast, pues sabéis que podéis añadir un comentario sobre lo que os parece el podcast y estáis suscritos, pues mejor. Así que nada, todos estos canales y seguramente alguno más donde estaremos dando mal, serán bien agradecidos si os decidís pasar. Nos vemos en nada, en una semanita, Víctor, ¿no? Eso es. Nos vemos haciendo cosas. Chao, chao. Chao.